Buenas tardes, compañeros y tutora. Mi nombre es Gustavo Rendón y este es el video que voy a realizar referente a la cultura. Bueno, la cultura. La cultura se aprende a lo largo de la vida y de acuerdo al lugar donde se vive, tomando como materia prima una serie de símbolos y significados que, de acuerdo al juicio y al actual de cada persona, lo hace suyo y lo utiliza a su manera de ver y percibir el mundo, A ver, según Edward Taylor, la enculturación es el proceso por el cual un niño aprende su cultura, dependiendo del lugar donde se haya nacido, crecido y relacionado con los demás miembros de la sociedad. Dicho lo anterior, inicialmente cada individuo comienza un proceso de aprendizaje, ya sea consciente o inconscientemente, partiendo de la interacción con su mundo y su hábitat. Se dice que en este proceso la cultura se puede transmitir por medio de la enseñanza, la observación, la escucha, la conservación con las demás personas, como también es absorbida de una manera inconsciente. En el proceso de enculturación juega un papel sumamente importante los padres, los abuelos y los maestros, debido a que son ellas las primeras personas en mostrarle al individuo una serie de comportamientos que deben tener ante una sociedad, una serie de acciones que deben realizar, como por ejemplo dar las gracias, no retirarse de la mesa hasta no haber terminado, pararse de la silla cuando se saluda a otra persona, entre otras. Del mismo modo, se dice también que la cultura es simbólica, ¿ya? Y según el antropólogo Leslie White, la cultura depende de la simbolización como la vestimenta, los ornamentos, las costumbres, las creencias, las instituciones, los rituales, etc. Una de las principales distinciones que tenemos los humanos de los animales u otros seres vivos es el lenguaje. Es el lenguaje y nuestra expresión corporal, y ello forma parte de la simbología de la cultura. Debido a esto, en nuestro mundo existe infinidad de idiomas y dialectos propios de cada región y que encierran simbólicamente una cultura practicada por sus miembros. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en los acentos propios de cada país, y aunque el idioma puede ser el mismo, las expresiones no. Tales como una persona llama amigo a otro en Medellín con la palabra parcero, mientras que en España esa misma persona llama a su amigo diciéndole tío. En Antioquia al café con leche le decimos perico, mientras que en Cali perico son unos huevos revueltos. Otro claro ejemplo de que la cultura está enmarcada en la simbología son las banderas y escudos propios de cada país o región, pues en ellas están representados los valores de sus habitantes y sus principales características, ya sea de su territorio, de su historia o de las riquezas que poseen. Entre otras simbologías presentes en la cultura podemos enumerar el agua bendita en el catolicismo, pararse firme con la mano en el pecho mientras suena el himno de su nación, quitarse el sombrero cuando se entra a una iglesia, recibir a Jesús en una hostia consagrada por un sacerdote, vestirse de blanco y permitir que otra persona lo moje diciendo su nombre como símbolo del bautismo. Bueno, se dice también que la cultura está muy ligada a la naturaleza. Y de este modo podemos citar un ejemplo de algo que tenemos en común con los animales, el comer. La alimentación es necesaria
en ambos seres, pero nosotros los humanos, a diferencia de los animales, solemos darle una preparación a los alimentos, combinarlos, combinarlos con implementos entre ellos, implementarles sabores, olores, colores y de acuerdo al lugar geográficamente hablando, utilizamos la comida de diferentes maneras, como por ejemplo en Colombia, el huevo lo fritamos para comérnoslo en el desayuno, mientras que en Brasil ese mismo huevo lo licuan con aguacate y leche, ¿ya? Otra manera de decir que la cultura se liga a la naturaleza es nuestra forma de darle el cuerpo, a diferencia de los animales que lo hacen en cualquier lugar. Muchas culturas humanas lo hacen de una forma privada, sin necesidad de mostrar sus partes íntimas. Incluso en algunos países, orinar en espacios públicos está multado a hacerlo. La cultura lo encierra todo y está integrada en un único sistema. Dicho de esta manera, todo el mundo posee cultura, no necesariamente se tiene que ser un doctor en ciencias o un magíster para tener cultura, debido a que la manera de cómo cada persona tiene sus hábitos, su forma de hablar, vestir y relacionarse con los demás, hace de por sí un agente cultural que transmite a los demás su forma de vivir la cultura. En muchos países, por ejemplo, la mujer tiene que estar en la casa y se limitan solo a hacer labores domésticas a sus esposos, mientras que en otros países las mujeres pueden estudiar y desempeñarse cargos como los hombres, incluso ser independientes o llevar la responsabilidad de sus hogares. En algunos países la poligamia es normal, mientras que en otros es castigada con la cárcel. A ver, decimos que la cultura es adaptable y mal adaptable. Un claro ejemplo de este título anterior son los procesos o costumbres que las personas han tenido durante un periodo de tiempo y con el pasar de los días por causas de diferentes motivos se ven en la necesidad de cambiar sus hábitos culturales por diversas razones. Citando un ejemplo, tenemos el calentamiento global. A raíz del efecto invernadero, en este contexto se ve obligado un mundo consumista a generar más hábitos de cuidado con el medio ambiente, a reciclar, a no contaminar, a utilizar medios de transporte amigables, a no consumir carne diariamente, entre otros. Bueno, decimos también que la cultura es clasificada en niveles. En este contexto, como se habló inicialmente, la cultura es expresada de manera local, nacional e internacional, dependiendo de su contexto. Se pueden citar varios ejemplos en cada uno de ellas. La manera de vestir de un determinado territorio de asentamiento se puede catalogar como rasgos culturales locales. Y a colación podemos traer la vestimenta que usan los indígenas wayuu. Mientras que el idioma de un país se cataloga como un rasgo cultural nacional. Por ejemplo, el francés, idioma propio de Francia y que se habla solo en esa parte del mundo. A nivel internacional tenemos manifestaciones culturales que son practicadas de una manera global por las personas, como que un mundial de patinaje, un concierto de música o un festival internacional de cine. Bueno, compañeros y tutora, hasta acá mi intervención acerca de la cultura. Agradezco la atención que brindaron en este video. Les recuerdo mi nombre, Gustavo Andrés Rendón Montoya, estudiante de Ingeniería de Sistemas para el área de Antropología. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.